voy a tocar dos vacas sagradas de la iglesia. Primera vaca, la irresponsabilidad disfrazada de fe. Y vamos a leer las palabras de un hombre que tenía dos características que cualquier humano desearían tener. Era millonario y era sabio. Y hago una acotación: el más sabio de la historia. Y dice Proverbios capítulo 22, versículo 7: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Dichas por el rey Salomón. Es decir, esto me da a entender a mí que eres esclavo de la persona a la que le debes. Piense usted a quién le debe dinero o cosas materiales. Usted es su sirviente. Usted es un esclavo quizá de un gota a gota. Preferible ser esclavo de un banco. ¿De quién es esclavo? Y hoy en día hay miles de cristianos endeudados y en datacrédito porque le han puesto el disfraz de fe a su irresponsabilidad. Escuche lo que le estoy diciendo. Y utilizan el dicho: es que Dios paga por mí para la gloria y honra. Y escucha, Dios no paga, tú eres el que debe pagar tus deudas. La responsabilidad no anula la fe. Y esto para las personas que le andan diciendo a los demás: es que usted no tiene fe. No. Si alguien le dice algún día eso, diga: no, es que yo soy responsable, yo sé lo que debo pagar. Porque hay gente que dice: no, yo me meto, tengo deudas de 100, 200 millones. No eres un hombre de fe. Le voy a decir qué es lo que es usted. Eres un irresponsable disfrazado de hombre de fe. La fe no se presume, iglesia, la fe se vive. Usted nunca va a escuchar a Abraham diciendo de sí mismo: yo soy el padre de la fe. Lo dice la historia, lo dicen sus hechos, lo dice el hecho de esperar 100 años para tener un hijo y estar dispuesto a sacrificar a ese hijo que Dios le dio cuando tenía 100 años. Y quiero hacerle una pregunta aquí, quiero que usted sea sincero y no va a levantar la mano, va a ser así. Listo, para que nadie lo vea, solamente yo lo voy a ver. Me va a responder con la verdad. ¿Cuántos sienten que sus ingresos mensuales no son suficientes? Hágame aquí así. Ok, le voy a decir por qué. De pronto usted no levantó la mano. Vamos de nuevo con Salomón, pero en otro libro. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¿Por qué no tienes suficiente? Respuesta: porque estás enamorado del dinero. Te lo está diciendo el predicador de esta noche, no, te lo está diciendo Salomón, el millonario. Les estoy hablando de la irresponsabilidad disfrazada de fe. Y es porque obviamente le quiero quitar el disfraz esta noche. Y yo decía: bueno, Dios, ¿por qué se da esto? La irresponsabilidad disfrazada de fe. Y Dios me hablaba y me decía que es por lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Ejemplo: a David el poder lo llevó al adulterio. Otro ejemplo: a Salomón el poder lo llevó a tener 1000 mujeres que lo llevaron a la idolatría. A Nabucodonosor el poder lo llevó al orgullo y la locura. A Judas Iscariote el poder lo llevó al suicidio. Y está el supremo de todos estos: a Satanás el poder lo llevó al infierno. Es decir que el exceso de poder es perjudicial para la salud. Y vamos a leer respecto al diablo, Isaías capítulo 14, versículo 13. Mire cómo se decía Satanás: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Es decir, se agrandó el tipo. Voy a presidir. La palabra presidir, alguien que preside, es una persona que es líder absoluto. De allí viene la palabra presidente. Es el más importante. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. ¿Dónde queda el norte? ¿Dónde le enseñaron a usted que quedaba el norte? Arriba, ¿no? Y luego dice el versículo 14: escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo.
Y cierro porque Dios me daba una pregunta para la iglesia que me desarticulaba el alma esta tarde. Y esto es para todos los que están aquí. Vengas por segunda vez, seas líder, pastor, apóstol o querubín. ¿Para qué quieres tener más? Te dice el Señor. ¿Acaso mi presencia no ha sido suficiente para ti? ¿Sabe? Yo me puse a llorar cuando escuché esto de parte de Dios, porque al primero que le predicó fue a mí. Fin de la vaca número 1. Vaca número 2. Esta vaca le va a quitar un problema al pastorado de la iglesia esta noche. A mi esposa y a mí que pastoreamos ya no lo quitó. Vaca número 2. Sueños incoherentes. Y Dios habla de Moisés en Números capítulo 12 versículo 8. Dice Dios: yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Pregunta: ¿cómo le habla Dios a usted? No como usted le habla a Dios, porque quizá usted va a buscarlo todos los días pero nunca lo escucha a Él. ¿Cómo le habla Dios a usted? ¿Con acertijos? Como lo dice la palabra. Un acertijo es una adivinanza, un rompecabezas. Y de pronto usted me dice: no sé la verdad cómo me habla Dios a mí. Ok, le voy a dar una pista. ¿Qué sueña usted por las noches? Ejemplo: mira, pastora, busca más a la pastora, ¿no? Pastora, mira que yo me soñé que estaba en un río naranja y de repente aparecía un hipopótamo volador. ¿Y qué pasaba, hija?, te pregunta la pastora. Y ese hipopótamo me tragaba a mí. ¿Qué significa, pastora? Deme la interpretación, porque yo sé que es algo de Dios, porque a Jonás también se lo tragó una ballena, ¿no? Pero pues es similar. Dígame, pastora. Yo le diría: se va a morir. Y ya la mando para la casa: te vas a morir, para que no joda, ¿no? Los sueños incoherentes son un problema serio en la iglesia, porque un sueño debe servir para edificar, no para destruir. Y de pronto alguien me va a decir: es que hay sueños que necesitan interpretación. Y yo le voy a decir: no. Si tienes una relación cara a cara como la tenía Moisés, Dios te va a hablar claro y no con acertijos. Es decir, que si usted sueña y no sabe lo que soñó, posiblemente su relación es floja con Dios. Posiblemente usted le esté dando migajas a Dios, sea del ministerio que sea. Ay, no sé qué soñé. Es decir, ya sabe, pastora, toda la gente que ha entrado durante años a contarle esos sueños es gente sin altar. Es como esos 3 millones de judíos que tenían que depender de la teta de Moisés. Moisés tenía que amamantarlos espiritualmente para que Dios no los destruyera. Si desconoces la interpretación de tus sueños, es porque no tienes una relación lo suficientemente fuerte con Dios. Y cuando Dios me daba esto, yo me sentía confrontado, porque a veces yo también tengo mis sueños raros. Yo decía: bueno, me falta meterme más con Dios para que Él me hable cara a cara, con claridad y no con acertijos. Escuche, Faraón soñaba acertijos. ¿Por qué? Porque no tenía una relación con Dios. Entonces tocaba llamar a José, que sí tenía una relación con Dios, para que le interpretara los acertijos al faraón. ¿Es usted como Faraón, que anda buscando interpretaciones, o como José, que tiene una relación directa con Dios? Nabucodonosor, que no tenía una relación con Dios, soñaba acertijos. Y entonces tocaba llamar a Daniel, que sí tenía la relación con Dios, para que le interpretara los acertijos. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que cuando Nabucodonosor sueña, no se acordaba ni del sueño. Y era tan fuerte la relación con Daniel que le dice lo que él había soñado. Mi relación con Dios, iglesia, determina mi propósito en la tierra. Y posiblemente usted viene aquí hace muchos años. Cuando me preguntan: ¿hace cuánto sos cristiano?, yo siempre cito el 2018. 1 de enero del 2018 comencé a orar. Es decir, soy un niño espiritual. Tengo 5 años
de haber tenido un encuentro, de una relación con Dios. Y si un niño espiritual predica aquí, imagínese lo que Dios podría hacer con usted que lleva 30 años en el evangelio. ¿Qué sueñas, iglesia? ¿Sabe? Después de eso no he escuchado ni un sueño en la iglesia. Los espanté. Fin de la segunda vaca. Ahora voy a hablarle del león. ¿Quién es el león? Seguimos con Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Éxodo capítulo 6, versículo 1: ahora verás lo que le haré al faraón. La palabra faraón significa casa grande. Una casa es un lugar para vivir. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu faraón, iglesia? Es decir, ¿cuál es el problema en el que vives? Piense por un momento. De pronto, el faraón, que significa casa grande, es una deuda que usted tiene. De pronto su faraón es un pecado sexual que usted tiene. Dios continúa diciéndole a Moisés: cuando él, hablando de faraón, sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Y escucha, Dios me decía esto: te voy a sacar de la casa del faraón, me decía el Señor. Te voy a sacar del problema. Y de pronto usted me pregunta, ¿cuándo me va a sacar? Y yo le contrapregunto diciéndole, ¿estás hablando cara a cara con él o sigues con los sueños incoherentes? Le hago una pregunta a usted: ¿en qué idioma creen ustedes que está hablando Dios con Moisés en este momento? A los que estudian la Biblia, dígame. No me vaya a decir en español porque hay que colgarlo. En hebreo, muy bien. Y dice el versículo 2, allí lo quiero llevar. Dios también le dijo: yo soy Yahvé. Hasta ahí. En hebreo, Dios le dijo Ani Yahvá, que significa al español: yo soy Yahvé. Es decir, Moisés sabía el significado de la palabra Yahvé. Perfectamente sabía lo que Dios le estaba diciendo. Pero los traductores de la Biblia saben que hay tanto poder en esa sola palabra, en la palabra Yahvé, que decidieron no traducirla al español. Por eso en su Biblia dice: yo soy Yahvé. Y yo investigué sobre esta palabra, y la palabra Yahvé significa aquel que hace aquello que ha sido hecho. Escuche lo que le estoy diciendo, si lo va a notar. Yahvé, aquel que hace aquello que ha sido hecho. Es decir, usted está esperando que pase algo, un milagro, una cancelación de una deuda, una sanidad, pero Dios te dice: yo ya lo hice. Y sabe, Moisés lo entendía de primera mano, pero Dios le tiene que insistir, porque cuando eso, Moisés estaba comenzando, no era el mismo tipo de números, el tipo de Éxodo no es el mismo, era un nené espiritual. Y de un lado tienes a Faraón, que es la casa grande, el problema, pero del otro lado tienes a Yahvé. Te pregunto, ¿qué necesitas que Yahvé haga? Alguien podrá decir: no, necesitamos comprar este local. Otro podrá decir: necesito que me sane por completo. Y yo te digo, Yahvé ya lo hizo. Y usted me puede decir: pero es que no lo veo, no lo estoy viendo. Y escuche, lo que Dios va a hacer con tu vida ya lo hizo desde la eternidad. Solo que Él está esperando, está mirando tu dependencia. ¿Usted qué cree? Le pregunto para cerrar ya. ¿Usted cree que Moisés, no 40 años, por si alguien pensaba, 40 años el pueblo de Israel, Moisés 80 años en el desierto? ¿Usted cree que Moisés vio su bendición? Porque escuche, él no entró a Canaán, él murió en el monte. Incluso le rogaba a Dios: papito lindo, pero es que he estado 80 años.
Yo no sé cómo le decía al pueblo, pero yo me imagino que le decía, de pronto utilizaba términos fuertes con estos desgraciados, con estas ratas, porque no oraban, no tenían una relación con Dios. Triste, ¿no? Que uno el día de mañana, en 20 años, venga y vea al pastor Marcos aquí con el bastoncito. Bueno, quizá él no va a usar bastón. Y el mismo liderazgo flojo, que nunca levanta ni una casa de paz en su propia casa. Créame que Moisés estuvo dispuesto a vivir eso 80 años y le decía: Dios, permíteme entrar. Y yo creo que él por dentro decía: por culpa de este pueblo rebelde. Y Dios le dice: ya no me insistas más con esto, no me hables más de este asunto, le dijo. Pero sabe, Moisés muere, y creo que es el hombre que más tiempo ha esperado por un milagro. Ni siquiera Abraham, porque Abraham seguramente se dio cuenta de la esterilidad de su esposa siendo un adulto ya. Pero sabe, Dios le cumplió la promesa a Moisés, su anhelo, cuando aparece en el monte de la transfiguración junto a Elías y Jesucristo. Y ahí estaba Yahvé. Es decir, de pronto tú llevas muchos años esperando, pero te digo, si Dios dijo que lo iba a hacer, escucha, no le voy a decir Él lo va a hacer, le estoy diciendo Él ya lo hizo. Concluyo y le doy un ejemplo de esto. La semana pasada escribí un texto para publicarlo el día viernes. Yo los viernes publico en mis redes sociales algo de Jesucristo. Hago un video y lo subo. Y tuve un sentir de Dios estando aquí. Y cuando le digo tuve un sentir, porque posiblemente quizá hubieran podido ser mis emociones. Tuve un sentir de Dios y Dios me decía: voy a hacer ese texto viral. Así me dijo. Es decir, lo que se iba a convertir en un video, Dios me dijo: voy a hacer viral ese video. Y yo dije: Dios, está bien, está perfecto. Y tuve otro sentir. Cogí el texto y saqué aceite y ungí esa hoja con aceite. Y yo dije: gracias, Dios, porque lo que tú dices lo cumples. Subí el video. Escuche, yo eso nunca lo hago. Subí el video y al otro día mi esposa se levanta feliz, como cada mañana, y me dice: amor, escuche, yo publico un video y tiene 1000 vistas, 2000 vistas en Instagram. Pero al otro día me dice: amor, ¿ya viste el video? Y yo: dígame, amor. Me dijo: tiene 8000 vistas ya. Y yo le dije: tranquila, Dios me dijo que lo iba a hacer viral. Y ella me dijo: ¿en serio Dios te dijo eso? Y yo le dije: sí, eso va a seguir subiendo mucho. Y escuche, tiene más de 50,000 ya. ¿A dónde voy con esto? No a la cantidad de vistas del video. 2 principios. Número 1, para alguien que está soñando y no lo ha rayado en un papel, Habacuc capítulo 2 versículo 2, escribe la visión en tablas. Y número 2, si ya lo hiciste, Salmos capítulo 23 versículo 5, unge eso con aceite. Y se va a hacer, iglesia, se va a cumplir. Si va a aplaudir, aplauda.